Desde niño yo siempre había tenido la idea, de acuerdo a la Biblia, de que Dios un día mágicamente en el sexto día creó a los humanos con su poder y nunca cuestionaba esto. Y en mi adolescencia también oía lo mismo. Yo me acuerdo que oía al pastor y a los líderes de la iglesia hablar del origen de cómo los humanos fueron creados en el sexto día por Dios. Y yo por mucho tiempo tenía esta idea de que esto era cierto, hasta que en la escuela nos comenzaron a hablar de la evolución y esto a mí me hacía sentido. Siempre he sido una persona lógica y razonable, así que al oír estas lecciones me gustaba lo que oía y me hacía sentido científicamente, pero también hizo que tuviera más preguntas en relación a este tema. Y me acuerdo que cuando le preguntaba al pastor o a un líder de que si la evolución era cierta, me decían que no, que era una enseñanza falsa, y cuando yo oía en la escuela cómo se hablaba de la evolución y la ciencia y la lógica detrás de cómo esto funcionaba, de cómo nosotros los humanos llegamos a estar así por un proceso de millones y millones de años, y me hacía sentido, y luego oía en la iglesia de parte de muchos creyentes que decían que esto no era cierto, entré en una confusión muy tremenda, porque ahora me preguntaba por qué las escuelas enseñan esto si es falso, ya que mucha gente creyente, cuando les preguntaba sobre la evolución y al oír mis preguntas que tenían relación a este tema, consideraban la evolución una idea demoníaca. Muchos creyentes constantemente me decían que lo que me enseñaban en la escuela era para confundirme a mí y a los demás, para alejarme de Dios. Y esto causó a que yo entrara en un dilema de fe, porque estaba tan confundido, porque pensaba que si yo creía en la evolución, que entonces no le creía a Dios y a la historia que estaba en la Biblia, donde se habla del origen de las especies. Y pensaba que por tener estos pensamientos que Dios me iba a castigar, y muchos cristianos creyentes, cuando les preguntaba de esta duda que tenía, simplemente me decían que lo ignorara y que no hiciera preguntas sobre la evolución, ya que era algo falso y era como algo prohibido hablar de eso y entrar a más detalle. Y yo quería entrar a más detalle porque quería una respuesta lógica y razonable, y al no recibirla me quedaba con la duda. Pero después también comencé a pensar que el pastor o estos cristianos creyentes que no tenían el conocimiento científico suficiente para darme una explicación. Así que comencé a mirar videos en YouTube donde había gente de ciencia que hablaban de este tema, y miraba yo también a gente de ciencia debatir con cristianos, y miraba yo en estos videos cómo destrozaban con la lógica, con la ciencia, a estos cristianos que no hacían sentido en su forma de hablar y tratar de explicar su creencia cuando se les enfrentaba en relación a este tema. Y miraba a estos cristianos caer al enfrentar a estas personas muy inteligentes, y así duré muchos años, donde me retiré después de la iglesia y miraba este tipo de videos, leía artículos sobre la evolución y lo considero como algo cierto. Y a pesar de que creo en la evolución, aún creo en Dios. No creo en la religión, pero sí creo en Dios. Y lógicamente creo que si Dios es un ser que creó nuestra realidad, es mucho más inteligente que lo que podemos comprender. Y hace sentido que haga, por ejemplo, la realidad en la que vivimos con ciertas leyes, y una de esas leyes es la evolución. ¿Y qué es la evolución? Bueno, este es el proceso mediante el cual las especies cambian a lo largo del tiempo en sus características genéticas y físicas. Se dice, de acuerdo a la ciencia, que hace 4.5 mil millones de años la Tierra fue formada, y esta Tierra primitiva, con su atmósfera rica en gases como metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno, crearon una sopa primordial donde podían formarse moléculas orgánicas. El primer paso crucial hacia la vida fue la formación de moléculas autorreplicantes como el ARN. Estas moléculas tenían la capacidad de guardar información genética y estimular reacciones químicas, lo que las hacía centrales para el origen de la vida. Los primeros organismos verdaderamente vivos fueron organismos unicelulares, simples, que surgieron en los océanos. El mar proporcionaba un entorno estable con los nutrientes necesarios y protección contra la radiación ultravioleta dañina del sol, y después, alrededor de hace unos 2.4 mil millones de años, se desarrolló las cianobacterias, un tipo de bacteria fotosintética que comenzaron a producir oxígeno a través de la fotosíntesis. Esto condujo al gran evento de oxidación que aumentó significativamente los niveles de oxígeno en la atmósfera de la Tierra. El aumento de oxígeno permitió la evolución de la respiración aeróbica, una forma más eficiente de producir energía, y preparó el camino para formas de vida más complejas. Después, hace alrededor de 1.5 a 2 mil millones de años, se formaron células más complejas con un núcleo y orgánulos conocidas como eucariotas, que evolucionaron en los océanos, y luego hace alrededor de 600 millones de años se comenzaron a formar organismos multicelulares, incluidos los primeros animales como esponjas y medusas. Al pasar el tiempo se comenzó a diversificar más especies en el océano, y después comenzó a formarse vida en la tierra en forma de plantas y árboles. Se desarrollaron anfibios, un tipo de animales que son habitantes tanto en el agua como en la tierra, y como había muchos bosques en la superficie, eso igualó a mucho oxígeno
y se desarrollaron insectos muy gigantes. Y luego también se comenzaron a desarrollar los primeros reptiles, después se comenzaron a desarrollar mamíferos y una diversificación de reptiles, los dinosaurios, las aves, y luego hace 5 y 7 millones de años se dice que hubo un tipo de especie primate que tenía características de los simios, como los chimpancés, los gorilas, orangutanes, pero también tenía características de los futuros humanos, y al pasar el tiempo hubo un grupo de estos primates que comenzaron a desarrollarse más en el humano que conocemos hoy en día. Por eso se dice que venimos del chango. Por eso cuando la gente mira videos de un tipo de simio, como un gorila, un chimpancé, la gente sale con que, mira, se parece a tu prima o se parece a tu novia, de una manera donde andan bromeando, pero sí tenemos mucho parecer a los changos, y hay mucha gente religiosa que no está de acuerdo con esta ideología porque tienen esa mentalidad donde ellos dicen que nosotros somos especiales, porque dicen que fuimos directamente creados por Dios. O sea, mucha gente religiosa cree que hubo un momento en la historia donde Dios simplemente nos creó mágicamente de un momento a otro, y yo no estoy de acuerdo con eso. Sí creo que fuimos creados por Dios, pero creo que Dios es un Dios lógico y razonable. Y podemos ver en esta realidad, al observarla, que hay ciertas leyes que funcionan de una cierta manera. Y creo que la evolución es una de esas leyes lógicas de Dios. No creo que fuimos creados de un momento a otro, sino que fue un proceso evolucionar y desarrollarnos en una especie que desarrolla conciencia, donde entiende el bien y el mal y tiene esa capacidad amplia de pensar de una manera donde puede buscar soluciones a problemas. Pero esto es un proceso. Por ejemplo, los humanos y los chimpancés comparten entre 98 y hasta 99% de ADN. Y los chimpancés son los changos con los cuales tenemos más parecer en nuestro ADN, porque puede llegar a haber 1% de diferencia entre ellos y nosotros. Los gorilas, con ellos compartimos el 98% de ADN, entonces somos muy similares, y esto obviamente lo podemos notar al ver a estos animales y ver los diferentes tipos de changos que existen en el mundo, que tienen manos así como nosotros y tienen la cara muy similar a la de nosotros. Vemos también cómo los changos demuestran que se tienen cariño porque se abrazan así como los humanos. Hay orangutanes, por ejemplo, que son muy creativos, donde usan palos para sacar insectos de lugares donde sus manos no alcanzan. Los chimpancés vemos que forman grupos y existe un tipo de jerarquía donde hay uno que es el líder principal y hay otros debajo de él. Y vemos características tanto físicas como comportamientos muy similares a la de nosotros. Simplemente somos una variación que se desarrolló diferente, y ese 1% y 2% hizo que nos desarrolláramos de esta manera en la que somos hoy en día. Entonces somos especial porque nos desarrollamos de una manera donde tenemos la capacidad de encontrar soluciones a nuestros problemas usando nuestra inteligencia de una manera donde no hay ningún otro animal en el planeta que ha demostrado esa capacidad, porque no vemos a otros animales crear inventos muy avanzados como nosotros, ni crear una sociedad donde se usa, por ejemplo, el dinero para obtener cosas. Somos especial porque nos tocó evolucionar de una manera donde tenemos esa capacidad de ser muy inteligentes y ser conscientes de lo que sucede en nuestro alrededor para buscar soluciones a problemas y también evitar estos problemas. Pero al tener este tipo de pensar también trae responsabilidad moral, porque estamos más conscientes y somos más inteligentes que los otros animales de este planeta, donde el humano tiene la capacidad de destruir el mundo o mantenerlo en paz. Y pienso lógicamente que Dios nos creó y que esto que somos hoy en día era un proceso llegar a este punto. No es algo que pasó en un segundo ni de un día a otro, sino algo que se tardó millones y millones de años para poder ser como somos ahorita. Y es interesante la evolución porque se dice que empezó la vida en el agua y de acuerdo a ciertas áreas en el océano, como el clima, esto causó a que la vida se desarrollara de una cierta manera, y al pasar de los años se comenzó a diversificar las especies del océano porque unos se mudaban a otras ubicaciones del mar. A veces había mutaciones genéticas y esto se lo pasaron a su descendencia y causó una característica específica que se desarrollara. Se dice que la razón que hay vida en la tierra terrestre es que hubo cambios en el ambiente, como el secado de cuerpos de agua en ciertas áreas o la competencia por recursos en ambientes acuáticos, y eso empujó a algunos peces a explorar la tierra como un nuevo ambiente donde vivir. Algunos peces al pasar de los años comenzaron a desarrollarse con la capacidad de respirar aire al salirse y luego meterse en el agua constantemente, y causó una evolución donde comenzaron a desarrollar partes del cuerpo donde les permitía caminar en la superficie.
Estas adaptaciones ofrecían ventajas como acceso a nuevas fuentes de alimentos y escape de depredadores acuáticos. Moverse a la Tierra abrió nuevos nichos ecológicos con menos competencia y nuevas fuentes de alimento como insectos y plantas, lo que pudo haber impulsado la evolución hacia la vida terrestre. Este proceso fue gradual, no sucedió de un día a otro, entonces una especie, de acuerdo al ambiente de donde vive y el clima y las necesidades de recurso, otras especies que son su competencia o que se los querían comer, causó a que se desarrollen o se desarrollaran de una manera para sobrevivir en contra de estas adversidades, y todos estos factores a pasar de los años causó a que se formaran especies diferentes. No es lógico decir que un día aparecieron todos los tipos de especies de animales o plantas en un momento, porque iría en contra de la realidad lógica que podemos observar, y es que vivimos en una realidad de reglas, de leyes, donde las cosas tienen un proceso para que se puedan desarrollar. Por eso vemos una variación de animales que son de la misma especie pero son diferentes. Hay una variedad de perros que se miran de muchas maneras y de muchos tamaños que tienen su origen en los lobos. Hay también una variación de gatos que a la vez son de la misma familia y son relacionados a los leones y tigres que vemos que son más grandes que ellos. Y hay una variación muy grande de pájaros de diferentes tamaños. Unos tienen picos para arrancar pedazos de carne, como las águilas. Otros tienen picos para comer frutas e insectos o chuparle el jugo a las plantas. Y estos animales tuvieron su origen en el mar, en la forma de organismos unicelulares, y después se desarrollaron a seres más complejos, y hubo un proceso de millones y millones de años donde, de acuerdo al ambiente, los hábitos de un organismo, la dieta, la competencia de recursos, los peligros que había, causaron a que poco a poco se desarrollaran de una cierta manera. También vemos una cantidad muy grande de diferentes plantas y árboles por todo el mundo, y su origen está en lo que había mencionado al principio del tema, las cianobacterias, unos organismos fotosintéticos que utilizaban la luz solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno, y causó el gran evento de oxidación que aumentó significativamente los niveles de oxígeno en la atmósfera de la Tierra y preparó el camino para formas de vidas más complejas. El origen de todas las plantas eran las algas marinas, y al pasar de los años, algunas algas verdes vivían en ambientes poco profundos y donde a veces había sequedad, y esto causó a que se desarrollaran de una manera donde tenían que guardar agua y resistir estos momentos de condiciones secos, y luego comenzaron a desarrollar hojas para absorber la luz solar y poros en la superficie de las hojas y tallos que podrían abrirse y cerrarse para regular el intercambio de gases y minimizar la pérdida de agua, y se comenzaron a formar raíces para anclar las plantas de una forma más segura y para absorber agua y nutrientes del suelo. Y se desarrollaron tejidos vasculares que les permitieron transportar agua, nutrientes y azúcares de una manera más eficiente. Al principio se procreaban las plantas porque soltaban esporas, pero después fue evolucionando esto a semillas, que eran más conveniente porque las semillas tienen una capa protectora que protege el embrión del secamiento y el daño. Las semillas también contienen un suministro de nutrientes para apoyar al embrión durante la formación, y las semillas pueden permanecer en un estado latente, o por decir dormido, hasta que las condiciones sean favorables para desarrollarse. Y al pasar el tiempo y luego, de acuerdo a la ubicación y los nutrientes disponibles en la tierra y la fertilidad del clima, se comenzaron a formar árboles que producían frutos, y se comenzaron a diversificar las plantas y árboles de todo tipo de tamaños, y comenzó también a crecer la vegetación de la tierra, y se comenzaron a formar y desarrollar varias plantas y árboles de todo tipo. Y cuando comenzamos a entender que para que esto sucediera se tardó un tiempo, porque era un proceso, es ahí cuando podemos nosotros como raza humana descubrir la verdad de nuestra realidad. No porque un libro sagrado nos dijo cómo empezó la vida, sino descubrir por nosotros mismos usando la inteligencia que Dios nos dio para descubrir estas verdades. Y pues muchos cristianos o creyentes no pueden aceptar esta idea. Sin embargo, la ciencia es la observación de la realidad y de cómo funciona, y al una persona negar esta realidad está delirando. Mucha gente prefiere mantenerse en su burbuja religiosa que saber la verdad, y la verdad es que Dios es un Dios lógico, y al observar la realidad nos podemos dar cuenta de cómo funcionan las cosas. Muchas personas creen que si creen en la evolución, que entonces no creen en Dios, y muchos también piensan que su religión les dice todo lo que hay que saber. Sin embargo, como humanos no sabemos todo. Por eso usamos este método de la ciencia, donde averiguamos cómo funciona nuestra realidad para llegar a la verdad. Por eso yo no estoy de acuerdo con las personas religiosas que niegan a la ciencia, porque nunca pueden dar una explicación lógica.
Y en esta realidad estamos rodeados de la lógica. Si una persona quiere desarrollar músculos, no nomás sucede de un día a otro, sino es un proceso. Si una persona quiere llegar a ser doctor, no nomás sucede de un día a otro, sino es necesario el estudio de esto por varios años. Si una persona quiere cumplir cualquier sueño que tenga, generalmente requiere esfuerzo y tiempo. No nomás sucede nomás porque sí, sino hay un proceso en todo. Por ejemplo, la Tierra, para poder formarse, se tardó millones de años. Nuestro Sol, el sistema solar, el universo, de lo que podemos observar en la realidad, se ha tardado muchos 1.000 millones de años para formarse a como lo conocemos hoy en día. Y tenemos que considerar la evolución como algo cierto, porque si observamos la vida de nuestro planeta y vemos el proceso de cómo funciona, esto también indicaría que si hay vida en otros planetas, que esa vida se formó de acuerdo a esta ley de la evolución, y quizás en otros planetas de acuerdo al ambiente y los tipos de elementos que hay especies que se desarrollaron de una manera diferente a la de nosotros y a los animales de la Tierra. Quizás unos son muy similares a nosotros y otros pueden ser muy diferentes, pero esto indicaría un tipo de programación, un tipo de ley que existe en la realidad, porque nosotros no hicimos esto. Esto es algo que observamos. Estas leyes están fuera de nosotros y esta lógica indica que hay algo más grande que hizo posible esto, y ese algo es Dios. Aunque muchos ateos me odien por decir esto, Dios creó la evolución. No se hizo esto solo, como muchos ateos dicen, porque nada en esta realidad se hace solo. Siempre hay una causa y efecto. Muchos ateos al oírme decir esto me han dicho entonces quién creó a Dios, porque no pudo haberse creado solo, tuvo que haber algo. Y la cosa es que esta ley aplica hacia nuestra realidad, pero no aplica hacia Dios, porque está fuera de nuestra realidad. Además, si Dios fue creado por algo, entonces no es Dios. Dios tendría que ser el origen de todo. El Dios de verdad, si te puedes pensar en lo que es Dios, no puede ser un ser que fue creado, no puede ser un ser limitado, tener un principio y fin, porque si no, no es Dios. Un Dios tiene que ser eterno, tiene que ser algo que siempre ha existido, y estas leyes que existen en nuestra realidad no aplican hacia Dios, porque este ser creó las leyes lógicas y está fuera de nuestra realidad. El Dios de verdad tendría que saber y mirar todo, porque un Dios tendría que ser algo que sabe todo, no puede ver algo más que sabe o que sea más poderoso. Y es infinitamente poderoso y tiene conocimiento infinito que va más allá de nuestro entendimiento, y con su conocimiento y por su gracia creó la realidad en la que vivimos nosotros, con todas estas leyes que existen, que pueden desarrollarse y evolucionar. Y Dios no está sujeto a la causa y efecto, porque sería la causa eterna que siempre ha existido fuera de la realidad. Sería la realidad de todas las realidades de una manera infinita, pero se puede explicar de esta siguiente manera. Por ejemplo, si un programador crea un videojuego, las leyes dentro del videojuego no lo afectan a él y puede estar observando este mundo virtual y todo lo que sucede, y si algo pasa donde este mundo virtual es destruido, esto no le afecta al programador de ninguna manera, porque está fuera de esa realidad virtual. Y asimismo Dios existe y las leyes dentro de esta realidad no lo afectan, pero como Dios es el origen de todo, es lo que mantiene la realidad funcionando, ya que de ahí viene la energía y la lógica de todas estas reglas que existen en la realidad. Hay un concepto interesante que tiene un videojuego que se llama No Man's Sky. En este videojuego hay 18 quintillones de planetas, y si tú jugaras este videojuego toda tu vida, nunca llegarías a explorar todos estos planetas. Y ten en mente que estos planetas tienen diferentes tipos de animales y plantas, se mira el ambiente diferente, tienen diferentes climas también, porque llueve, cae nieve, unos tienen océanos, se hace de día, de noche. Entonces este videojuego está programado para lógicamente funcionar de una cierta manera, y los programadores de este videojuego no se pusieron a crear todo lo que existe, todos estos planetas en este videojuego uno por uno, como generalmente se haría para crear un ambiente, porque eso sería imposible. Entonces lo que hicieron es que crearon un fundamento lógico, y esto hace que sea posible una variación diferente de planetas y animales que se generan automáticamente de acuerdo a ese fundamento, y al ver nuestra realidad podemos ver algo similar, pero de una manera más compleja. Entonces Dios creó nuestra realidad con un fundamento lógico de leyes lógicas flexibles que pueden evolucionar y desarrollarse en diferentes maneras. Y se puede decir esto porque en el principio de nuestra realidad no existían muchas cosas que sí existen ahora, y se dice que el origen de nuestra realidad comenzó con una explosión llamada el Big Bang. Y en los primeros minutos después del Big Bang, el universo era extremadamente caliente y denso. A medida de que se expandió y enfrió, se formaron partículas fundamentales como protones, neutrones y electrones. Eventualmente estas partículas se combinaron para formar los átomos más simples, principalmente hidrógeno y helio.
Durante millones de años, las fuerzas gravitacionales causaron que estos átomos se agruparan en nubes de gas que eventualmente formaron estrellas y galaxias dentro de las estrellas. Los procesos de fusión nuclear crearon elementos más pesados como carbono, oxígeno, nitrógeno y otros esenciales para la vida. Cuando las estrellas masivas explotaron como supernovas, dispersaron estos elementos más pesados por todo el universo, enriqueciendo las generaciones posteriores de estrellas y sistemas planetarios con los materiales necesarios para la vida. Durante miles de millones de años, los planetas se formaron alrededor de estrellas a partir del polvo y gas en los discos protoplanetarios. Algunos de estos planetas tenían la condición adecuada como agua líquida para potencialmente sostener la vida. Aquí en la Tierra, una combinación de factores como su distancia del Sol, su atmósfera y la presencia de agua crearon un clima propicio para el desarrollo de la vida. Estas condiciones permitieron la química compleja necesaria para que la vida emergiera, y podemos ver cómo la evolución es una ley de esta realidad. Es un proceso que pone en marcha los procesos que eventualmente llevaron a la formación de estrellas, planetas y los elementos necesarios para la vida. Las condiciones específicas en planetas individuales como la Tierra determinaron si la vida podía desarrollarse. Muchas personas, como los ateos, cuando se les explica cómo funciona la realidad, dicen ellos no hay Dios. Yo cuando miro cómo funciona todo esto pienso que Dios es muy inteligente y que es un Dios razonable y lógico, y creo que el problema con la gente religiosa y los ateos es que se enfocan mucho en la religión y no en la ciencia, porque los ateos generalmente atacan y sacan versos de los libros sagrados de las religiones para hacer su punto de que Dios no existe, y la gente religiosa se basa en estos libros que tratan de defender, y esto causa a veces que se miren como que no saben ni lo que dicen ni en lo que creen cuando tratan de explicar de que por qué la realidad es como es. Por eso pienso que el enfoque debe de ser el conocimiento de la realidad, porque así es como se encuentra Dios, y tenemos que parar de tratar de comportarnos como humanos que sabemos todo cuando no lo sabemos todo. Por eso no estoy de acuerdo con mucha gente religiosa que está en contra de la ciencia, porque muchas personas que se dedican toda su vida a saber cómo funcionan las cosas de nuestra realidad no lo hacen con una intención mala, sino que tienen curiosidad de saber por qué las cosas son como son. Y esto ha causado también que podamos ayudar a muchas personas a nosotros averiguar cómo funcionan las cosas, porque se han desarrollado medicinas y se han desarrollado tecnologías que han ayudado a muchas personas de muchas maneras alrededor del mundo. Esta verdad de que cómo funcionan las cosas simplemente demuestran que Dios existe y que Dios es un ser muy inteligente de una manera que ni podemos ni comprender completamente, pero nos revela su lógica si buscamos cómo es que funcionan las cosas. Así que, aunque nuestro origen se originó en el océano y después en una especie de chango, y después nos desarrollamos a pensar de una manera más amplia y tenemos conciencia de entender el bien y el mal, esto nos hace especial porque somos la única especie que sabemos en el mundo que cree en Dios. Nunca mires a un grupo de ardillas hacerle un altar a un Dios, y pienso que al llegar a como somos ahorita, abre esa puerta donde Dios, por tener este pensamiento de que si creer o no creer en Dios, nos indica que hay algo más, porque esta idea va más allá de esta realidad. Y solamente se pueden obtener pensamientos así al llegar a niveles muy altos de conciencia, y así como observamos las leyes que existen, que no fueron puestas por nosotros sino por Dios. Este pensamiento de creer en Dios es solamente una revelación para seres conscientes que llegaron a un nivel de evolución como nosotros, para que nos acordemos de que Dios es real. Muchos ateos me van a odiar por decir esto, pero esa es la realidad. Entonces, la evolución es real y Dios es quien creó la evolución. Me gustaría saber qué piensan del tema, dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema, gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.